¿Cómo estamos? Pues vamos a hablar del tema de los Rosacruz. Los Rosacruz como una orden cabalística en la que va a ir dando origen a pensamientos, a agrupación de pensamiento que se estaba desarrollando en el siglo XVII y XVIII. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo ya habíamos hablado que en la época de las cruzadas, cuando el Papa es avisado de que están siendo robados, ultrajados y matan a todos los peregrinos que van para Jerusalén, él va a recopilar y a reclutar nuevamente a todos sus caballeros que estaban, que ya habíamos dicho que son los templarios, que son los hospitalarios, que son los caballeros de Malta, y aquí se va a ir a unir con los Rosacruz. Vamos a ir viendo cómo este grupo que se va a ir desarrollando de los templarios que van a llegar a estar en la isla de Chipre y que van a desarrollar una escuela basado en los conocimientos que han ido acarreando, porque ellos eran un pueblo guerrero, monástico, cristiano, de orígenes de los benedictos, toda esa orden que se va a ir formando, las reglas para dársela a los templarios. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo estos conceptos que se van a ir haciendo, van a ir dando margen. Se comenta que este joven de 16 años va a salir de la isla, va a, que es Christian Roseth Cruz, un joven pues que tenía apenas 16 años, que era un monje de un monasterio benedicto, va a salir de Francia, va a pasar todo Palestina, Italia y va a llegar a Chipre. Chipre, que es el último lugar a donde él se va a juntar con todos estos templarios, y los templarios le van a recomendar que vaya a Racha, que es también nombrado como Damasco, y que ahí se va a encontrar con un grupo de personajes que les llaman los sufis. Estos sufis que vienen desde los fenicios, que vienen de Irán, recuerden, ya habíamos hablado de ellos. Entonces a él le van a recomendar que vaya a esa escuela y él va a estar ahí 3 años. 3 años donde va él a tener todas esas enseñanzas y los secretos tanto del Corán, le van a ir enseñando, aunado a los conocimientos que él traía del cristianismo. Él va a llegar a la isla y va a aprender, va más adelante, va a llegar a Egipto y a Marruecos. Todos estos templarios que, que le están aconsejando que se unan a los sufis, aquí se va a hacer ya como cuando él llega a Pancar o Damasco, que le llaman. Recordarán que en la Biblia es a donde a Pablo va a encontrar la figura de Jesús a las puertas de Damasco, eso comentan. Y aquí René Rendón va a hacer toda esa recopilación tanto de los cultos musulmanes y de las escuelas de Sufi. Todos estos aunados a los conceptos del neoplatismo, la cabala y el islámico, que ya se estaba gestando toda este aprendizaje. Fíjense en que cuando esta situación se va a ir haciendo, van a irse marcando todos los conceptos que se manejaban ya desde esa época, con conceptos de alquimia y el de Hermes Trimegisto. Va a agarrar él esos conceptos de la cabala, el neoplatismo, que aunados con el cristianismo se van a ir haciendo. En Europa, ya en Salamanca, él quiere regresar y dar clases, pero no le es permitido. Y pues va a formar
una caverna en la que va a formar su pues su orden, se puede decir, comenzando con el 4 y posteriormente va a entrar otros 4. Con esto se va a hacer el secreto de salvación en cuestiones del mundo. Toda ese antiguo de los ritos del antiguo y aceptados masones del rito escocés, van a ir agarrando todos estos conceptos a través del tiempo. Se dice que se va a hacer esa fusión entre el siglo XVII, basado en unos documentos que están en alemán y que los británicos van a transcribir al inglés en el siglo 1614, 15, 16, 17 y principios del 18, con esas copias donde están basados en los conceptos de los Rosacruz. Ahí se va a hacer ese sincretismo donde se va a introducir al rito del Rosacruz con el rito masónico, y que aquí, basado en esos libros de la confesiones, el Cristianópolis, y las bodas alquímicas, que son libros basados en el Rosacruz, van a funcionarse. Aquí vamos a ir viendo cómo todo esta fusión que se está haciendo. Ya habían comentado, habían llamado a un pastor evangélico luterino llamado Joan Valentín Andrea. Él era un teólogo pastor, y aquí se va a empezar a hacer todas esas publicaciones que ya habíamos comentado, esa transferencia al mundo masónico, que es donde se va a hacer ese sincretismo, donde se va a unir, ¿sí? Y donde va a hacerse el cambio de esa transferencia del mundo masónico operativo, que se dedicaban pues a la edificación de templos, de iglesias, de palacios, y que aquí se va a ir cambiando ya por hacer un templo, pero ya no físico, ¿sí? Ya no construir, porque recuerden que la masonería, el masón es albañil, el que construye los templos, y aquí se va a dar ese cambio y se va a empezar a hacer, pero templos ya espirituales. Cuando se hace ese templo espiritual, se va a abandonar toda esa forma operativa, y va a entrar la especulativa. Aquí vamos a ir viendo cómo esta gran formación que empieza desde 1717, donde se forma la Gran Logia de Londres, el 24 de junio de 1717 en la Gran Bretaña, pero en la Bretaña culta. Aquí es importante que nos vayamos dando cuenta cómo este pensamiento se va a cambiar, cómo con todas las armas, con todas las herramientas masónicas, se va a empezar a generar ya un pensamiento con las adaptaciones Rosacruz, todo ese receptáculo, todos esos lugares donde se manejaban, llamados logias, donde se va a empezar a trabajar entre la Bretaña culta. Aquí vamos a ir viendo cómo estos movimientos místicos que se van a ir generando, y van a hacer un movimiento alquímico, cristiano y hermético, que es el que se va a ir manejando aunado a la cabala de los hebreos. Y entonces vamos a manejar todo ese pensamiento místico, hermético, de Hermes Trimegisto, toda esa cabala hebrea, cristiana, la alquimia medieval que se estaba manejando, se va a funcionar ya en conceptos religiosos. Todo esto que se está hablando de la masonería, que se está absorbiendo y que se va a expandir ya a principios del siglo XVIII. Todo lo que estamos comentando del hermetismo, de la cabala, de la alquimia, todo esto va a empezar
en movimientos ya desde los conceptos en Italia, donde estaba Pico de Mirándola, donde va a empezar a ver todo ese concepto cabalístico, ya él desde 1490, donde se estaba haciendo pues todo el renacimiento, surgiendo todas estas cuestiones, y aquí van a llamar al alemán John Rechilin, que es él pues tiene una formación y va a formar una escuela, ¿sí? Católica, él es católico, pero van a ir dando ya todo este manejo que se le está dando. Todos estos fundamentos luterinos que veníamos viendo, que se han ido cristalizando y que se han cristalizando, luterino esotérico, recuerden, va a haber todo ese cuerpo masónico donde se va a ir canalizando y formando un concepto, pero ya de sincretismo, donde aquí vamos a ir viendo que la cuna de la masonería especulativa, que había empezado en el siglo XVII y principios del XVIII, aquí va a estar basado en todas estas. Aquí es importante que todas estas obras cabalísticas que eran de origen alemán, luterino esotérico, van a tomar y canalizar un formato cabalístico en el que se va a ir respetando, todos los conceptos que se manejaban o que estudiaban toda aquella gente que era pitagórica, porque los pitagóricos van a agarrar todos esos conceptos que traían ellos, que era la cabala, y que planteaba todas esas doctrinas que se estaban dando, tanto platónicas como pitagóricas. Y cuando ya se va a empezar a hacer el neoplatismo, va a irse planteando ya, pero adentrado en conocimientos de la masonería. Desde los primeros grados que se va a ir viendo hasta los últimos, se va a manejar todos estos conceptos relacionados con los conceptos pitagóricos, y pues va a estar enmarcado en todos los conceptos de la numerología, pero de los 4 elementos que vamos a ver, que es tierra, aire, fuego y aire, y que se va a instituir más adelante el 5.º elemento, que es el éter. Todos estos conceptos que traían desde las raíces pitagóricas, que se van a ir mencionando con el estudio del número 4, porque aquí vamos a ir viendo cómo esta formación de esta estructura cuaternaria pitagórica, donde ellos juraban en el nombre de Dios, de las 4 letras, ¿sí?, que van a formar los conceptos de el nuevo, de los conceptos relacionados al nombre de Dios, porque esto va a tener conceptos definidos de esa estructura del universo, que si sumamos 1, 2, 3 y 4 van a sumar 10, que es la estructura cuaternaria pitagórica que se estaba manejando. Aquí también vamos a ir viendo cómo los hebreos también traen su origen tanto en cuestiones esotéricas y de cabala, neoplatismo, que se habían arrastrado con conceptos de todos los musulmanes, de los cristianos, de los sufis, y que se va a ir haciendo, donde aquí se va a ir plasmando lo de Rosacruz, donde aprende en Egipto la alquimia hermética y en Marruecos la magia. Aquí estos son conceptos que vamos a irnos adentrando, porque tenemos que ver cómo se ha ido fusionando, cómo ha sido ese sincretismo entre el Rosacruz y la masonería. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en el próximo capítulo.